Bienvenidos a un nuevo programa Dejando Huellas de Jesús. Hoy nos visita un matrimonio que nos va a contar acerca de un movimiento mundial y también del Paraguay que congrega matrimonios católicos que buscan progresar en la fe. Bienvenidos Verónica Denis y Nicolás Zárate a Dejando Huellas de Jesús. Hola Viviana, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, un gusto realmente poder compartir y un poco interiorizarle al público sobre los ENS. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. ¿Cómo se creó el movimiento Equipos de Nuestra Señora? Los equipos de Nuestra Señora ENS nacen en Francia, en París, de la mano del sacerdote Henri Caffarel en el año 1938. Unos matrimonios se acercan al padre y le piden ayuda de cómo seguir adelante en una época tan difícil en la que estaba viviendo el mundo. Y él simplemente les dice: busquemos juntos esa ayuda que ustedes como matrimonio necesitan. Y su conclusión fue: lo esencial es buscar a Cristo. Y así inician ese camino 4 parejas y el sacerdote como parte del equipo. Se forma el primer equipo, el padre Henri Caffarel como conciliario. Claro, en esa época, o sea, 1938, estábamos saliendo de todo lo que fue la Primera Guerra Mundial, de todo lo que tantas cosas feas, en un momento que la humanidad estaba con muchos problemas. Entonces estas parejas se acercan al padre Henri Caffarel y él, como un visionario, ve que si ellos se unen y más con su presencia pueden fortalecer los vínculos matrimoniales, y si también le podían unir en un futuro a los viudos, viudas, entonces podrían dar un servicio a la comunidad. Yo creo que por supuesto estuvo el Espíritu Santo guiándoles al padre Henri Caffarel para la formación de este primer equipo. ¿Nos pueden contar del carisma del movimiento? El carisma de los ENS es la espiritualidad conyugal. Es vivir plenamente el sacramento del matrimonio, creciendo juntos como pareja. Ese sacramento, ese compromiso que recibimos al recibir el sacramento del matrimonio, donde Dios bendijo esa unión, donde Él se hace presente en nuestro matrimonio, y esa vida matrimonial es de a 3, es vivir plenamente ese compromiso entre los 3, esposo, esposa y Dios, y hacerlo a lo largo de la vida, tratando de buscar el plan de Dios en nuestras vidas. Es buscar la santidad. Yo, Verónica, trato de ayudarle a Nico a alcanzar la santidad, y Nico trata de ayudarme a mí a llegar a la santidad. Entendiendo que esa santidad es el día a día, hacer bien las cosas, son pequeños actos
No estamos hablando de grandes actos que no, son pequeños en la forma de tratar a la esposa, como dijo Verónica, tratar a la familia, a los vecinos, a los amigos, a la sociedad toda. Entonces en esos pequeños gestos que se va creando este espíritu y vamos buscando esa santidad que pregona el padre Henry Caffarel. La mística de los ENS, equipos de Nuestra Señora, se centra en las reuniones de equipo en nombre de Cristo. O sea, siempre es Él el que está presente en las reuniones de los equipos. Él es el centro que aglutina a ese grupo de personas que se reúnen en nombre de Él. La ayuda mutua, ayudarnos a crecer espiritualmente en pareja y en equipo. Y el testimonio. Recordamos que en Hechos de los Apóstoles los paganos y todos veían cómo los cristianos vivían, daban testimonio del amor de Cristo en sus vidas, y es lo que buscamos, que las parejas que pertenecemos a los ENS podamos dar testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo se construye la espiritualidad conyugal? Para eso el padre Caffarel nos habla de unas herramientas muy útiles e importantes a las que le dio un nombre singular, porque en realidad es así. Les llamó puntos concretos de esfuerzo, porque si bien no son difíciles, pero hacerlos día a día, al ser constantes, que es lo que al ser constantes nos ayudan a llegar a la santidad. Entonces, como nos cuestan a veces, les llamó puntos concretos de esfuerzo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la oración personal. Esa oración diaria, ¿verdad? Que cada uno se encuentra con Cristo, con Dios diariamente, es fundamental en forma personal. No por eso se deja de lado lo que llamamos la oración conyugal, que es el otro punto concreto de esfuerzo. Hacerlo en pareja o en familia, si es posible. También la lectura asidua de la palabra. Todos los días dedicarle un tiempo a la lectura de la palabra que nos puede ayudar después a hacer la oración personal o conyugal. También el diálogo en pareja, o el deber de sentarse, también le llama a él, que es hacer por lo menos una vez al mes un diálogo en pareja con la presencia del Espíritu Santo, con el Señor en medio nuestro, con un sentido especial, hablando de nuestros sentimientos, de nuestros proyectos de vida, de nuestros sueños, planteando nuestros problemas o nuestros dolores, pero haciéndolo a la luz del Espíritu Santo. Otro punto concreto de esfuerzo sería participación en los retiros, ¿verdad? El movimiento propone 3-4 retiros al año, de acuerdo a la disponibilidad de cada matrimonio, participar de un retiro por lo menos. Ese es uno de los puntos concretos de esfuerzo que más nos gusta a Verónica y a mí, porque realmente es un tiempo que nos regalamos, un momento para encontrarle a Dios en compañía de los sacerdotes, de nuestros equipistas. Realmente pasamos muy bien y es un regalo que el movimiento nos da. Yo ahí no sé si es tanto esfuerzo, porque realmente lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y el último punto concreto de esfuerzo es ponernos una regla de vida, que puede ser personal, en pareja o como equipo. Y una regla de vida es proponernos hacer un cambio, algo que nos lleve un poquito de esfuerzo, pero que nos ayuda a ser mejor persona, a crecer, a mejorar, a ayudarnos a ser cada día mejor. Esos serían los 6 puntos concretos de esfuerzo, que son las herramientas que nos propone el movimiento para hacer crecer nuestra espiritualidad conyugal y caminar pasito a pasito a la santidad. ¿Qué es un equipo ENS? Un equipo está formado por 5 a 7 matrimonios y un sacerdote conciliario o una religiosa. Esa es una particularidad de nuestro movimiento, yo diría una gracia, ¿verdad? Que tengamos a un sacerdote
que forma parte del equipo. Él no es responsable del equipo, sino es un equipista más. Estas parejas se reúnen, estos equipos, perdón, se reúnen 2 veces al mes. Hay una reunión a la que le llamamos formal, donde hay una estructura de reunión muy rígida, previamente establecida, que se establece y se lleva adelante en todas las reuniones, ¿verdad? Todos conocemos exactamente los pasos que tenemos que seguir en una reunión formal, y hay cada año un material de estudio, un librito, que previamente lo leemos en pareja, ¿verdad? En casa, el matrimonio lee ese material. Bueno, y ese material es un material que es preparado a nivel internacional. Cada 6 años se preparan los materiales en los encuentros internacionales. Este año el encuentro internacional es en Turín, Italia. Y esos materiales son materiales muy didácticos y tienen una estructura muy sencilla de seguir. Entonces el material toca temas actuales, toca encíclicas, mucho lo que dice el Papa Francisco, y también son materiales que ayudan a profundizar un poco la fe. Sí, que están acordes a lo que la Iglesia Católica dicta con los nuevos tiempos, con la doctrina cristiana, o sea, son muy interesantes. Y la segunda reunión mensual le llamamos la reunión social, que es para establecer lazos de amistad, para que las parejas se conozcan y puedan compartir vida, porque una de las partes de la reunión es compartir vida, ¿verdad? Contar nuestras cosas, cómo nos está yendo, y bueno, entonces para eso tenemos que tener confianza, y esa confianza se gana compartiendo amistad. Y ahí cenamos, compartimos lo que tenemos. El movimiento no tiene un espacio físico, no tiene una casa del movimiento. La casa del movimiento son la casa de los equipistas. Entonces, cada mes, si el equipo tiene 5 parejas, cada mes se visita la casa de una pareja equipista, y ahí se hace la reunión formal y la reunión social. Es muy lindo porque uno abre sus puertas, recibe a su equipo y a su conciliario, y se comparte con alegría la reunión formal con el tema de estudio, y a los 15 días o en otra oportunidad la reunión social. Y así, bueno, durante todo el año, generalmente una de esas parejas es responsable de conectarse con la organización del movimiento, de avisarle cuando hay la misa mensual a la que estamos invitados todos los equipistas, porque es un movimiento muy bien estructurado, ¿verdad? Donde se trata de no dejar nada al azar, de que todo esté bien organizado para que nos sintamos todos seguros y acogidos. Es importante saber cómo podemos ingresar al movimiento ENS. Hay 2 maneras de ingresar. Generalmente hacemos unas reuniones informativas cada 2 o 3 meses, donde invitamos a matrimonios casados por la Iglesia a participar, y a partir de esa reunión les damos un tiempo para que conversen si es que quieren entrar, si están de acuerdo y quieren entrar al movimiento, y pueden formar un equipo nuevo. Si se forma un equipo nuevo de 5 a 7 parejas más un conciliario, les va a acompañar una pareja que está en los ENS hace más tiempo, a la que le llamamos piloto. Esta pareja de pilotos les acompaña durante un año en unas 10 o 11 reuniones, donde van conversando y aprendiendo la metodología de las reuniones, conocen los puntos concretos de esfuerzo, la metodología, la mística, todo lo demás, y cuando están preparados, después de un año, los pilotos bajan del avión. Cuando va a despegar el equipo, bajan los pilotos y el equipo hace su compromiso y sigue caminando solo. Esa es una manera de entrar e ingresar a los ENS. Y la otra manera es
entrar a un equipo que ya está formado y que por alguna razón perdió parejas, ¿verdad? Porque bueno, se puede dar que por alguna razón alguna pareja decide dejar el movimiento, ¿verdad? Y el equipo se debilitó, ya no tiene 5 parejas, quedaron 4 o 3, entonces necesita revitalizarse, necesita más parejas, entonces pueden entrar parejas a ese equipo que también hace un pequeño repilotaje con una pareja con más años en el movimiento y luego vuelve a hacer hacen compromiso esas nuevas parejas y continúan su caminar en el movimiento. ¿Qué nos pueden contar de ENS en el mundo y ENS en Paraguay? El movimiento está bien estructurado. La célula, la primera célula es un equipo, ¿verdad? Estamos agrupados, varios equipos forman un sector. Tenemos varios sectores en Paraguay, unos 7 sectores. Luego estamos dentro de una región. Esta es la región Paraguay. Estamos dentro de una superregión, Hispanoamérica Sur, con Perú, Ecuador, Argentina, Chile. Y hay una región, o sea, internacionalmente hay otra vez una organización, el ERI internacional, pero tenemos presencia en los 5 continentes, en muchos países. Hay una estructura internacional. Hay muchísimos equipistas en muchos países del mundo. En Brasil, por ejemplo, hay una superregión. En Colombia es una superregión. En muchísimas regiones de Colombia, de Brasil, en Estados Unidos, Canadá y en varios continentes. Hoy día somos más de 60.000 parejas a nivel mundial. Y a nivel Paraguay nosotros somos más de 40 equipos. No sé cuántas parejas aproximadamente. Casi 300. Casi 300 matrimonios, ¿verdad? Cada equipo está acompañado por su conciliario. Realmente creció mucho, los ENS crecieron mucho en Paraguay, es una gran bendición. Y el estar bien organizado es fundamental, porque como comentamos, este año tenemos el encuentro internacional en Turín y ahí nos vamos a encontrar con equipistas de todo el mundo. Y cuando hagamos reuniones mixtas con equipistas de otros equipos, de otros países, vamos a sentirnos en casa porque ellos siguen la misma metodología, leen los mismos materiales y compartimos los mismos principios. Aquí en Paraguay estamos en Asunción, Gran Asunción, en Villarrica, en Misiones, en Coronel Oviedo estamos por llegar. Poquito a poquito nos estamos expandiendo y estamos abiertos a llegar a más ciudades del país. Quédate con nosotros. Después de esta breve pausa, ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Dejando huellas, dejando huellas, dejando huellas. Y aunque no te vea, te puedo sentir.
Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. ¿Qué testimonio nos pueden contar? Bueno, nosotros tenemos 31 años de casados, tenemos 3 hijos varones. El mayor, Nicolás, tiene 31 años, Lucas está por cumplir 27 y él ya nos hizo abuelos. Tenemos un nietito de 2 meses, Benjamín, y Andrés, que tiene 25. Nosotros entramos a los ENS hace 11 años, entramos a un equipo ya formado, ASU 16. ASU es por Asunción, la abreviatura de Asunción. ASU 16 ya tenía como 7 años de caminar cuando nosotros entramos, había salido una pareja, ingresamos 3 parejas y en ese momento nosotros teníamos una pareja que eran nuestros mejores amigos, bueno, siguen siendo nuestros mejores amigos, y entramos juntos y fue muy lindo porque nos adherimos muy bien a ese equipo, ¿verdad? Ahora estamos 6, en ese momento éramos 7, ahora somos 6 parejas. El sacerdote conciliario es un sacerdote jesuita, es muy amigo nuestro.
particularmente nosotros nunca habíamos tenido amistad con un sacerdote. Fue la primera vez que tuvimos así tanta cercanía con un sacerdote y fue maravilloso conocer su humanidad, que ellos son, no sé, tan humanos como nosotros y que, no sé, sentimos que él nos quiere como familia, porque encima él es español y está tan lejos ya de su gente. Es muy linda la experiencia de tener a un sacerdote tan cercano. En nuestra experiencia de haber entrado al movimiento, yo siempre comento, Jesús siempre estuvo, gracias a Dios, presente en nuestro matrimonio. Pero es como que Él estaba detrás y cuidaba nuestras espaldas. Nunca nos abandonó, nunca nos soltó. Pero cuando entramos a los ENS, nosotros le dimos otro lugar, le pusimos adelante. Y ahí nuestra vida cambió. O sea, ya todo lo que hacíamos y todo lo que pasaba en nuestras vidas Él estaba presente y estaba primero. Entonces, todos los problemas que tuvimos, todas las situaciones que enfrentamos, sean de felicidad o sean tristes, siempre recurrimos primero a Él, ¿verdad? Nuestro equipo también fue un soporte en muchos momentos. Y no sé, para nosotros fue muy bueno haber entrado al movimiento. Bueno, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, cada uno por su cuenta tenía su propia espiritualidad. Ambos venimos de colegios católicos, ¿verdad? Y entonces uno cree que ya sabe todo, que no va a crecer más. Y ahí realmente la espiritualidad de los ENS nos demostró que haciendo en pareja es mucho más fuerte el vínculo, yendo juntos a misa, participando de estos puntos concretos de esfuerzo, y hizo que nosotros vayamos desarrollando nuestra espiritualidad. Y yo digo que es como una caja de ahorro donde vamos ahorrando todos estos talentos para que en los momentos difíciles tengamos el apoyo de la espiritualidad para salir adelante. Todos pasamos por momentos difíciles y bueno, qué mejor estar acompañado de tu esposa, de un equipo, de un conciliario y de todos los equipistas que te apoyan en esos momentos difíciles y también para los momentos buenos, ¿verdad? Los momentos de alegría, como el nacimiento de nuestro nieto, disfrutar todo eso en equipo. A nosotros esa diferencia, esa espiritualidad individual es muy buena, es importante, pero cuando nosotros tomamos el vínculo del matrimonio a través del sacramento del matrimonio, entonces vemos que si los dos hacemos juntos, nos permite compartir más tiempo y entre los dos, más el equipo, más el sacerdote conciliario, estar en presencia de Dios, para mí por lo menos es la gran diferencia de lo que era antes de los ENS. ¿Qué mensaje podrían dejar a las personas que nos están viendo? Bueno, que se animen a vivir esa experiencia del amor de Dios juntos, ¿verdad? De hacer crecer el amor de Dios en el matrimonio. Nunca es tarde, y también a las parejas que recién comienzan su camino, lo mejor de lo mejor es tener a Dios en sus vidas. Va a ser una oportunidad de superar juntos los problemas y de vivir plenamente la felicidad. Y por eso el movimiento, los ENS les van a ayudar a eso, a vivir plenamente ese amor de Dios, a tenerle siempre presente día a día. Los ENS es gradual, o sea, ese acercamiento en pareja, en matrimonio a Dios, es gradual de acuerdo a cada uno, a cada pareja, se respeta esa gradualidad. No somos perfectos, tenemos miles de defectos, somos pecadores como todos, pero gracias a los ENS por lo menos tenemos la esperanza de que vamos a ir mejorando y que vamos a ser mejores personas. Nosotros queremos invitar a que participen a una reunión de difusión, vamos a estar haciendo hacia finales del mes de abril, donde le vamos a estar presentando toda esta mística, todo lo que los ENS les puede ofrecer
Y bueno, les invitamos a que se unan, tienen más informaciones en nuestra página web, visítenla y también les vamos a dejar nuestros contactos para que cualquier cosa que necesiten, cualquier información adicional con Verónica, con mucho gusto vamos a estar proporcionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedimos la intercesión de nuestro Príncipe Celestial, San Miguel Arcángel, para la consagración del hogar. San Miguel Arcángel, que bendices y proteges las casas donde está expuesta y es honrada tu sagrada imagen. Te elegimos hoy y para siempre por protector de esta casa y te pedimos que te dignes demostrar en ella tu poderoso auxilio, preservándola de las enfermedades, del fuego, del rayo, de las inundaciones, de los terremotos, de los ladrones, de las discordias y de los peligros de la guerra. Bendice y protege a las personas que aquí habitan y concédeles la paz, una gran fe, verdadero amor a Dios y al prójimo, paciencia en las penas, esperanza en la vida eterna, facilidades de trabajo, empleo y estudio, y la gracia de evitar los malos ejemplos, el vicio, el pecado, la condenación eterna y todas las demás desgracias y accidentes. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por compartir un programa más de Dejando Huellas de Jesús. Hoy con este hermoso testimonio que hemos escuchado de esta familia, pedimos siempre la intercesión de nuestra Madre María por todas nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios y la Virgen los bendigan. Dejando huella, dejando huella, dejando huella. Y aunque no te vea, te puedo sentir.